Ok, bueno, em, quiero que me acompañes al capítulo 15 del Evangelio de San Juan y al versículo 19. Hay una recomendación, bueno, más que una recomendación, hay un mandato de parte del Señor a no formar parte o dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Aquí se lo está diciendo a sus discípulos, pero es un principio y es algo, un mandamiento para nosotros también el día de hoy. ¿Para quiénes? Para nosotros que nos decimos ser cristianos, que nos decimos ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Y si no, también tenemos una parte del mensaje, si no, a lo mejor alguien que nos vea en los medios de comunicación, que no sea cristiano, que no se identifique con la fe cristiana, también hablaremos, pero específicamente yo creo que mayor parte de mi mensaje el día de hoy es hacia los cristianos, hacia la iglesia de Cristo, ¿sí? Esto a raíz de que hemos platicado con el pastor y yo he meditado también y pensaba en estos días cómo hay mucha gente, no necesariamente de aquí de la iglesia, sino conocidos fuera y dentro de la iglesia, que se dicen ser cristianos y verdaderos creyentes y llevan ese estandarte de la fe de Cristo, pero resulta que a veces cuando vemos sus vidas parecen más simpatizantes de la fe cristiana. Incluso por ahí ha habido un término que están utilizando que son cristianos culturales porque viven en medio de un pueblo que profesa mayormente la fe cristiana en un término general, ¿verdad? Dicen, bueno, pues todos somos cristianos, aunque algunos son católicos, otros son protestantes, otros son sectarios, pero dicen ser cristianos. Pero eso nos lleva a reflexionar más directamente en la iglesia cristiana, en los que estamos aquí, que profesamos la sana doctrina, que amamos a Dios, que tenemos su palabra como el más alto autoridad en nuestras vidas, si realmente lo que decimos es congruente con lo que vivimos, ¿no? Entonces el Señor Jesús les dice aquí a sus discípulos algo muy importante. Entre los verdaderos discípulos de Cristo, nosotros como cristianos, hay una diferencia bien marcada que hoy en día se ha ido difuminando esa línea entre el cristiano y el no cristiano, entre el creyente y el no creyente, entre el cristiano y el mundano, ¿sí? Entonces voy a leerte aquí en Juan capítulo 15 versículo 19 lo que le dice el Señor. Si fuerais del mundo, ¿me siguen? El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborreciere, os aborrecerá. Vamos al capítulo 17 de ahí mismo del Evangelio de San Juan, si me acompañas, en el versículo 14 también. Capítulo 17, versículo 14, vuelve a decir el Señor Jesús ahora orando al Padre, nuestro Señor Jesucristo orando al Padre, a Dios Padre, refiriendo a sus discípulos también, poniéndolos, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Entonces, al buscar este texto en Google o en el chat GPT, fíjense, hasta la misma respuesta simple que les voy a leer es muy entendible y digerible para cada persona, ¿no? Creyente o no creyente. Esto que acabamos de leer, dice la búsqueda en Google o lo puedes buscar tú en un medio, que significa que aunque los creyentes viven en el mundo, sus valores, sus prioridades, sus objetivos finales son diferentes a los de este mundo. Este mundo está bajo la influencia de Satanás y sus deseos. ¿Estamos de acuerdo? Es así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Esto, que estamos en este mundo, que estamos en este plano terrenal, pero no pertenecemos ya a este mundo. Si hemos profesado nuestra fe, si Cristo nos ha rescatado, como lo cantábamos hace un momento, entonces debemos de caminar de esta manera en nuestra vida. En nuestra vida, en este plano terrenal, debemos de caminar teniendo en cuenta siempre esa parte tan importante, que todo lo que nos rodea está influenciado por los valores de este mundo, de Satanás. Y el pastor lo compartió la semana pasada también, en tener el discernimiento, el tener el entendimiento a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Toda nuestra vida se rige por decisiones, pequeñas o grandes,
cruciales o cotidianas, ¿no? Diario tenemos que tomar decisiones. Y en esas decisiones nos debe de regir ¿qué? Los principios de Dios, como hijos de Dios, como creyentes y como cristianos. El problema reside en que, como te decía hace un momento en la introducción, es a veces difícil diferenciar entre aquellos que se dicen cristianos y que vivan una vida verdaderamente apartada de este mundo. Yo tomé el tema a partir de que te decía hace unos días, pues tú sabes todo lo que se celebró, las fechas que son tradicionales en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Sobre la cultura de la muerte. Y entonces muchas iglesias cristianas que se dicen cristianas de sana doctrina, o muchas iglesias que han conocidas, pues vaya, como parte del cristianismo, y no hablo del cristianismo o de los católicos romanos, sino cristianos evangélicos y protestantes, hicieron eventos según aparentemente evangelísticos para atraer a jóvenes, y entrabas o veías, bueno, porque no entré, ¿verdad? Evidentemente, vimos ese tipo de eventos y no se diferenciaban realmente con un evento de la gente de fuera, ¿no? Si era una fiesta de disfraces, si el lugar lo ponían oscuro, ponían luces, ponían música y y publicitaban este tipo de eventos, ¿no? Y su argumento era que era para evangelizar, que era para alcanzar a los jóvenes. Entonces yo creo que es muy clara la palabra del Señor. Yo creo que nuestros principios tienen que ser muy claros y tienen que estar muy firmes en nuestra vida. Lo del mundo es el mundo, y en la iglesia Dios ha establecido una manera de que nos reunamos, de que celebremos una reunión como esta, en la cual vamos a poder ser edificados con su palabra. Entonces hay toda una manera bíblica de hacer las cosas, amén. Y quien va a redarguir y alcanzar el corazón de las personas inconversas, ¿quién es? El Espíritu Santo, es Dios. Nosotros somos emisarios, tenemos que llevar el evangelio, pero no tenemos por qué tratar de inmiscuirnos o disfrazarnos como el mundo para atraer al mundo. ¿Me siguen? Entonces, eso me lleva a una analogía que hacía un escritor al cual estudiaba respecto a este tema. Mi tema o el título, si lo puedes ver en la pantalla, es el cristiano como peregrino en este mundo, ¿no? Entonces, decía este autor que a veces el cristiano o pseudo cristiano se comporta más como un turista que como un peregrino en este mundo, ¿no? Decía, veamos cómo somos cuando nos ponemos en modo turista, ¿verdad? Cuando nos toca viajar a algún lugar que no conocemos, tenemos el deseo de conocerlo, nuestro enfoque es en aprovechar al máximo el tiempo. ¿En qué? En las diversiones, en conocer cosas nuevas, en experimentar incluso algunos deportes extremos, en la naturaleza, en conocer ese lugar lo más que se pueda en el tiempo que vamos a estar ahí, ¿verdad? Aprovechar al máximo. Hay itinerarios, hay muchas cosas que hacer. Los destinos turísticos más conocidos pues están abarrotados de actividades, de agencias que te ofrecen una y muchas otras cosas, ¿no? Y entonces el turista va a eso, va a dejar de lado la rutina por un momento y a descansar, a disfrutar, y el enfoque es ese, ¿verdad? Divertirse, disfrutar lo más que se pueda, pensando que eso es el objetivo, ¿no? del viaje, y sí lo es. Muchos cristianos viven de esa manera. Muchos cristianos creen que ya Dios hizo una obra en mí, ya Dios me salvó, pero ahora se trata de mi satisfacción, de estar bien, de divertirme, de probar cosas nuevas, de que todo esté a mi disposición para yo estar mejor y sentirme bien. Te decía hace un momento, el mensaje va enfocado a la iglesia. Entonces, a veces en la iglesia se comportan así estos cristianos que olvidan ser peregrinos y se convierten en turistas en las iglesias. Llegan a una iglesia y ellos esperan que los líderes, los pastores, los sermones desde el púlpito estén adecuados para que ellos se sientan bien, los lugares sean cómodos, el ambiente sea lo mejor posible en el cual no me cause incomodidad. Y si se empieza a predicar sobre algunos temas que me confrontan, pues entonces ya no me gusta, y como buen turista puedo salir de esa iglesia y buscar como si fuera cual hotel otro que se acomode y se adecue a mis necesidades.
y que yo pueda estar cómodo, ¿no? Que los servidores y las personas que están en la iglesia puedan estar a mi disposición como si fueran hostres o como si fueran meseros para servirme y estar de la manera más cómoda posible hasta que parta de este mundo o que el Señor venga. Desafortunadamente, hermanos, este tipo de personas, pues no hay una madurez en ellos, no hay profundidad espiritual. Todo aquello que tenga que ver con el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, el compromiso, la negación a uno mismo, pues no está dentro de sus prioridades. Solamente buscan el disfrute y la comodidad. Este tipo de personas, como te dije hace un momento, convierten a las iglesias en un tipo de lugar provisional, pasajero, no echan raíces y por lo tanto no maduran en la fe. Pasan los años, pasan el tiempo, muchas veces siguen asistiendo, cantan, se integran en las actividades dominicales, pero desafortunadamente cuando se les invita a dar un paso más allá y esforzarse a colaborar con la obra de Cristo, deciden desertar o deciden hacer oídos sordos. Y eso nos lleva a pensar no solamente qué pasa con esos hermanos, sino la pregunta que hizo el pastor hace un tiempo del púlpito: ¿realmente son cristianos? ¿Realmente se han convertido a Cristo? ¿Realmente han soltado su vida pasada? ¿Realmente han abrazado la fe genuinamente? ¿Se han negado a sí mismos? Pero hermano, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Evangelio es muy claro y nos sigue exhortando a que, como leímos hace un momento, el principio es vivir en este mundo conscientes de que no somos de este mundo. Amén. Esto nos lleva necesariamente a preguntarnos si estas personas son verdaderamente cristianos. Esta situación es muy triste, hermano, en estas personas porque no tienen nada que ofrecer al mundo, ya que de hecho el mundo se ve como ellos. Vemos estas familias, estas personas que dicen ser cristianos y deberían de comportarse como peregrinos, poniendo sus prioridades en lo eterno, cuando ponen sus prioridades en lo terrenal, y tú los comparas y los ves con la gente que está a su alrededor, que viven en la mundanalidad, que viven para lo secular, y realmente no hay diferencia. Lo más triste es que no aportan nada a la oscuridad de este mundo, e inclusive llegan a ser peor, porque ellos vienen y se exponen al evangelio, a la verdad, se exponen a la Biblia, se exponen a la verdad y aún así hacen oídos sordos. No quieren cambiar, no quieren madurar, no quieren compromiso, no quieren esforzarse, no quieren negarse a ellos mismos. Por eso a veces es una condición peor, porque los de afuera no conocen, están cegados por su maldad, por su oscuridad, y esas personas no tienen nada que aportar. Pero te decía hace un momento, sin embargo, el propósito de Dios es que seamos conscientes de que somos peregrinos y que vivamos como tales en este mundo. Amén. Hay tres cuestiones que quiero tocar enseguida, después de esta introducción, respecto a lo que nos distrae o nos puede hacer tropezar o quitar nuestra mirada de nuestra meta en esta vida como peregrinos e hijos de Dios. Lo primero es lo que acabamos de decir: el mundo. El mundo. Primera de Juan 2:15, si me acompañas a leerlo, por favor, lo pueden poner en la pantalla. En Primera de Juan 2:15 dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. ¿Sí? En esta afirmación encontramos tres cosas importantes por las cuales no deberíamos de poner nuestra mirada en el mundo, en las cosas pasajeras, seculares. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno está en el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, este tipo de cosas pues a veces no se hablan, no se quieren decir en estas iglesias que te compartí hace un momento, porque son temas confrontativos. No sé si has visto tú, pero muchos de los mensajes son virales, o los expositores hoy en día,
como pastores o líderes cristianos en internet que tienen mayormente seguidores, tratan de evitar este tipo de temas, ¿no? Digamos, temas escabrosos, pero la verdad es que son temas que confrontan el pecado de la gente. Y como buenos turistas no queremos escuchar y estamos a un clic o un desliz. Si vemos esa prédica y nos está hablando de confrontar, del pecado, de comprometernos, de crecer, de la disciplina de la oración, de leer la palabra, de meditar, lo hacemos a un lado. Pero luego viene un tema donde estos líderes, algunos dicen, no, yo no soy un pastor, yo soy un comunicador, ¿no? Hay un pastor muy famoso que él dice en entrevistas en medios seculares que no son cristianos, le hacen entrevistas y él dice, es que yo no soy pastor, yo soy un comunicador. Pero pues todos sabemos que toda su vida se ha ostentado y ha llegado al nivel en el que está de seguidores por ser un pastor cristiano, comparte la palabra al fin de cuentas. Pero entonces tratan de evitar este tipo de temas que no le agradan a los turistas o a los seguidores porque se nos van a ir, y entonces lo que queremos, o bueno, lo que quieren este tipo de personas es ser ellos el centro de atención, ser ellos los populares y no Cristo, ser ellos los que con su mensaje adulen, endulcen y atraigan a la gente, y no sea el Espíritu Santo que confronte, les convierta, les redarguya de pecado y hay una verdadera conversión y se conviertan en verdaderos peregrinos. Pero aquí nos dice la palabra que no amemos al mundo. Primero, ¿por qué? Porque la gloria y el brillo de este mundo, hermano, nos pueden deslumbrar y hacer perder de vista nuestra meta y la gloria del mundo venidero, porque hay una promesa para nosotros. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Como peregrinos, como hijos de Dios, como cristianos y verdaderos creyentes, hay una promesa de una herencia eterna. ¿Cuántos me siguen? Amén. De estar con el Señor en la eternidad, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces no debemos de pensar en el peregrino viajando a través de un desierto en el cual va paso a paso, sino que este mundo es muy atractivo, ¿sí? Ciertamente en nuestra vida, hermano, yo creo que todos hemos atravesado por desiertos o tormentas o el fuego, como lo llamamos, ¿verdad? Cuando el Señor lo va a utilizar estas circunstancias, pruebas de enfermedad, de aflicción, de escasez, para formar nuestro carácter. Y ahorita lo vamos a ver a un punto más adelante en una analogía con el pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como el Señor los llevó a peregrinar por el desierto, cómo trató con sus corazones. Y ciertamente en esos momentos como creyentes debemos de recordar que somos peregrinos y que eso va a pasar, pero que tenemos que afianzarnos y afirmarnos y no perder nuestra mirada de Cristo. Amén. No apartar nuestra mirada de Cristo. Pero hoy en día, como peregrinos, y aludiendo a esta analogía que estoy haciendo del turista, es muy peligroso cómo el enemigo utiliza los deseos del mundo para distraernos. Los medios de comunicación, las redes sociales, los celulares, las pantallas, las series, todo está diseñado para que te distraigas, para que pierdas el enfoque, para que no dediques tiempo a lo que verdaderamente importa como creyente, como hijo de Dios y como peregrino, para que te distraigas de la oración, de meditar en la palabra. Muchas veces las actividades de afuera nos impiden, o bueno, los ponemos como prioritarias, y por eso es que hay tantos lugares vacíos, ¿verdad? Esta congregación, nosotros hemos hecho un recuento de los congregantes constantes, o bueno, que creemos son parte de la iglesia, y las sillas deberían estar llenas, pero algo pasa. Entendemos que a veces hay compromisos, pero hay gente que un domingo sí, un domingo no, un mes sí, otro mes los vemos que desaparecen. Ahí son inconstantes, porque algo hay en sus corazones que está gobernándolos, algo hay que los está distrayendo. Este mundo, hermano, está diseñado para, con su gloria y su brillo, distraer al creyente y al peregrino. No se diga a los jóvenes, todas las distracciones que hay. Pueden pasar horas en las redes sociales y se les dificulta 10 o 15 minutos leer su Biblia u orar, porque es más atractivo y más fácil, más divertido, más satisfactorio pasar tiempo en las cosas de este mundo. No lo podemos negar, ¿verdad? Es más fácil llegar a nuestras actividades del día, tu trabajo, la escuela, y prender la televisión y seguir viendo la serie que te quedaste viendo, ¿no? Y en eso puede uno amanecerse. Se le pueden ir las horas y las horas, cuando acuerdas es madrugada. Pero cuando hacemos el rally de oración, las horas de la madrugada están solas.
No se anotan. Digo, hay algunos hermanos que sí lo hemos hecho. Y gracias a Dios por tu vida, porque te esfuerzas. Pero vamos a ver qué son los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Los que nos atraen son más deleitosos. Entonces, como lo ha dicho el pastor desde el púlpito, si el pecado no fuera agradable a nuestra carne, pues no lucharíamos contra ello, ¿verdad? Pero el mundo, en este primer punto, no ames al mundo porque el mundo está diseñado para distraerte. La vanagloria de este mundo, el destello, la fama, el reconocimiento. No digo que tú quieras ser famoso, bueno, no sé si hay eso en tu corazón, pero hay mucha gente que se pierde y da todo por obtener aprobación delante de los demás. Ese es el pan de cada día en las redes sociales. Todas las personas que ahí acumulan seguidores y lucran, lo hacen para atraer. Y la mayoría de lo que vemos ahí no es verídico, ¿verdad? Es una falsa ilusión. Porque el mundo está diseñado para eso, hermano. Te animo a que no pierdas de mirada, no pierdas tu mirada de tu morada celestial. Que no pierdas aparte la mirada de Cristo y lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. En segundo lugar, en este texto que acabamos de leer, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el amor, dice en la segunda parte, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, así de simple, no puedes amar a dos amos, ¿verdad? O porque con uno vas a quedar bien y con otro vas a quedar mal. Entonces no debemos amar al mundo porque está diseñado para distraernos como peregrinos en nuestro peregrinar, en este caminar. Pero no ames al mundo porque no vas a poder amar las dos cosas. Son incompatibles. Son incompatibles el amor a Dios y el amor al mundo. O te enfocas y amas las cosas de este mundo, o te enfocas y amas y sirves al único Dios verdadero, lo cual es lo mejor, ¿verdad? Porque el tercer punto es, no hagas inversiones ni ames este mundo, porque este mundo es pasajero. Porque este mundo es pasajero. Vivir para el mundo es una mala inversión de tiempo, de esfuerzo, de ilusiones, de tu mente y de tu amor, hermano. Este mundo es pasajero. El Señor dijo que no amemos a este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos. 1 Juan 2, 17, yo solo si quieres anotarlo, pero así lo dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Y es que, hermano, ese fue el propósito de Dios al crearnos, al crear al hombre. El propósito de Dios cuando formó al hombre era para una comunión íntima, relacional con Él y eterna. Por eso es que duele tanto la muerte de un ser querido o la propia muerte, el temor natural en el ser humano. Porque no fuimos diseñados para morir. Fuimos diseñados para la eternidad, pero la eternidad con Dios, en comunión con Dios. Y todo lo que está fuera de ese diseño, adivina que es perecedero. Ahora no digo que tengamos que dejar nuestra vida, nuestro trabajo y dedicarnos solamente a la... Claro que hay necesidades y el Señor lo sabe, amén. El Señor tiene cuidado de nosotros, como siempre lo digo cuando predico. Pero no es la razón de ser del creyente y del peregrino. Recordemos y vayamos al diseño original por el cual fuimos creados, el propósito de Dios, tener una relación personal con Él, invertir allí nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra mente, desgastarnos enteramente por la obra del Señor. Eso es lo que abona, eso es lo que verdaderamente importa. ¿Me siguen? Entonces no amemos al mundo, no nos distraigamos en el mundo porque está diseñado para distraernos, apartarnos del camino como peregrinos. 2, porque es incompatible con amar a Dios. No hay de otra. Es 1 o 0, es sí o no, verdadero o falso, no hay medios. Si lo quieres ver matemáticamente correcto, no hay medios, o es frío o es caliente, ¿verdad? O amas a Dios o no amas a Dios. O amas a este mundo o sigues a Cristo y te niegas a ti mismo. Y tercero, no inviertas tu tiempo porque ni tu vida ni tus esfuerzos, ten en mente esto, porque este mundo es ¿qué? Perecedero. Este mundo, pero si haces la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Y para hacer la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos conocer? Su palabra es muy clara. Tenemos que tener relación con Él en intimidad, en oración para conocerle. Entonces el mundo es así, ese es uno de los primeros obstáculos que el peregrino se va a enfrentar en ese caminar, el mundo. El segundo pues tiene que ver con su enemigo que se va a encontrar en el camino, que es el adversario, el diablo, ¿sí?
El diablo, dice la palabra, que está como león rugiente, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? A quién devorar. Y el Señor Jesús en tu palabra, si tú lees su palabra y puedes escudriñar y darte cuenta que fue muy claro, y Él lo dijo una y otra vez, dice, ahora es el juicio de este mundo, Juan 12:31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, le decía a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene contra mí. Juan 14:30, Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿A quién se estaba refiriendo? A nuestro enemigo, al enemigo, el diablo, Satanás, que anda como león rugiente, no desaprovecha ni una oportunidad. Amén. Él no va a desaprovechar ni una oportunidad. Si tú como en tu peregrinar y en tu caminar en esta vida como cristiano le das una oportunidad, no la va a desaprovechar. Dicen algunos, el diablo lleva más tiempo en esta vida que nosotros, tiene más experiencia, conoce nuestras debilidades a la perfección. Y también como lo ha dicho el pastor aquí, si tienes un precio, él lo va a poner sobre la mesa. Y el objetivo es desviarte del camino. Que olvides que eres un peregrino, que eres un hijo de Dios, que eres un creyente y que vas camino hacia tu herencia eterna. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Y nuestro Señor Jesús no fue la excepción. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Cuando inició su ministerio aquí en la tierra, Él fue tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí Satanás le ofreció ¿qué? Todos los reinos de esta tierra. Digo, hay una enseñanza más profunda en todo esto, en esta tentación del Señor Jesús. Pero una de ellas es que le ofreció todos los reinos diciéndole, bueno, tú tienes un propósito, viniste a la tierra con un propósito, tu peregrinar tiene un propósito. ¿Qué propósito? Morir por nosotros, por la humanidad, redimirnos y salvarnos. ¿Me siguen? Y Satanás dijo, si tú lo que quieres es todos los reinos, mira, aquí están a tu alcance. Solo hay un pequeño precio que tienes que pagar, cualquier cosa nada más, inclínate y adórame. Y es la misma oferta que Satanás sigue poniendo delante del peregrino en su caminar. Mira, aquí está el mundo, aquí están los placeres, no te creas todo lo que están diciendo, qué aburrido que vayas a la iglesia cada domingo, qué aburrido, bueno, si quieres ve, escucha, pero no seas tan religioso, ¿verdad? No, o sea, llévatela tranquilo, esta vida es para disfrutar. ¿Qué quieres? ¿Fama? ¿Qué quieres? ¿Placeres? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Qué es lo que necesitas? Satanás está acechándote día y noche. Y está a la mínima provocación, oportunidad que tú le des. Y es lo que decía el pastor la semana pasada, a la mínima que tú prestes o te desconectes, te desvíes de la dirección de Dios y que no seas sabio ni prudente para tomar la mejor decisión con discernimiento del Espíritu Santo en tu corazón, a la mínima te vas a desviar y te vas a perder y vas a echar a perder los planes que Dios tiene para ti, para tu familia. Es una onda expansiva cuando nos desviamos en este peregrinar, que no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a los que vienen tras de nosotros o junto a nosotros. Nuestro caso te puede afectar en la iglesia, y no solo que te vayas de la iglesia o te alejes, sino que te alejes de Dios. Esa es la verdadera tragedia y ese es el verdadero premio que el enemigo busca. Satanás está como león rugiente. Hermano, no perdamos de vista esto. Y bueno, podrías decir tú como tercer punto, me alejo del mundo, me aíslo, con mucha gente en otro tiempo lo hizo, ¿verdad? En los monasterios se alejaban, se aislaban de todo lo que tuviera que ver con el pecado, cerraban sus ojos. Puedes cerrar tus redes como muchos lo hacen, lo cual es bueno si tú quieres hacer algo, generar un hábito saludable. A lo mejor cerrar tu Facebook, a lo mejor no ver YouTube por un tiempo y dedicarte a leer la palabra. Y puedes decir, me voy a alejar de todo lo que tenga que ver con este mundo pagano, que al cabo ya nos predicaron el domingo que eso está mal, todo el mundo está mal, y también el enemigo, el diablo, voy a estar alerta, no voy a dormir y orar sin cesar porque el enemigo anda como la gente. Pero adivina que hay un tercer impedimento, obstáculo que se va a interponer toda esta vida, y es tu carne. Eres tú. Uno mismo va a luchar. La Biblia es muy clara. Gálatas
5, vamos a buscar este texto. Gálatas 5 nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Me siguen? Entonces, sí, vamos a dice Gálatas 5 del versículo 16, vamos a leer, también en la pantalla nos van a apoyar a ponerlo. Solo voy a leer 2 versículos. 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, la palabra es muy clara, hermano. Hay un conflicto, ¿verdad?, entre nuestra carne y los deseos del Espíritu. ¿A cuál le vas a dar tú? ¿A cuál le vas a dar tú la oportunidad que crezca en ti? ¿Los deseos de la carne o el Espíritu que dé fruto en tu vida? Y tú puedes leer ahí cuáles son esos, ¿no? Ahí Pablo enumera algunos de todos los que tienen que ver con nuestra carne, contra nuestros deseos, y todo lo que tiene que ver con el Espíritu, la bondad, el amor, la paciencia, la benignidad, ¿verdad? Todo esto se contrapone. Entonces, hermano, en estos 3 puntos hay que ser conscientes de que son una realidad y que son una verdad en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, y que vamos a tener una lucha constante en este sentido. La palabra lo dice. E ignorar esto es caminar hacia nuestra propia ruina. El ignorar o el tomarlo a la ligera, estas 3 cosas nos va a llevar a una ignorancia que tarde o temprano nos va a alejar y nos va a hacer claudicar en este caminar. Y nos vamos a convertir como un extranjero peregrino en este mundo, disfrutando lo más que se pueda, creyendo que esto es todo lo que hay para la vida, y disfrutar, y dicen algunos disfrutar porque la vida solo hay una, ¿verdad? Pero es una gran mentira. Es una gran mentira de nuestro adversario, el diablo, de este mundo. Él gobierna este mundo. A él le interesa que tú pongas tu mirada en las cosas de este mundo, porque él tiene el control de este mundo, de los placeres y de las cosas de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. ¿Me siguen? Entonces, hermano, no ignorar que es una lucha, que es un constante conflicto entre nuestra carne y nuestro espíritu, pero que no estamos solos. También Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, si quieres buscarlo, Efesios 6, versículo 11 al 13 lo voy a leer. Hablando en este sentido de ese conflicto que existe, hablando de ese conflicto que existe en nosotros y en nuestro caminar y en nuestro peregrinar, y de esos obstáculos que nos vamos a encontrar, dice: vestíos pues de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Me siguen? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir, ¿a quién? El día malo, y habiendo acabado, estar, ¿qué? Firmes. Que cuando termines y llegues a la meta, al final de este peregrinar, puedas llegar desgastado, puedas llegar cansado, pero ¿qué? Pero firme. Y solo se puede lograr si eres consciente de todo lo que acabamos de hablar y te pones las pilas y te pones la armadura. Tú puedes seguir leyendo ahí esa armadura de la cual nos han compartido muchas veces aquí en esa enseñanza, ¿verdad? La fe, el evangelio, la espada, la palabra de Dios. Y todo eso se logra solamente con esfuerzo, disciplina de tus hábitos día a día, siendo consciente de que esa es la mejor inversión de tiempo y esfuerzo en nuestra vida como creyentes y como peregrinos. Mira, hermano, tan fácil que ese conflicto se ve, como te decía hace un momento. Proponte orar, ser constante en la oración, o si ya lo haces, aumentar tus tiempos de oración. Y vas a ver cómo luego van a saltar conflictos, o compromisos, o distracciones, pero las va a haber porque existe ese conflicto. Amén. Perdón.
Proponte compartirle. ¿Qué pasa cuando le compartimos a alguien del evangelio? Cuando estamos compartiendo, ¿no hay conflictos? ¿No hay oposición? ¿Te has encontrado en esa circunstancia? Porque el enemigo está al acecho. Ahora, proponte servir en la iglesia, proponte comprometerte con la iglesia, proponte hacer las cosas bien si estás sirviendo en la iglesia, con excelencia, y vas a ver si no va a haber oposición, vas a ver si no vas a empezar a ver cosas que no veías, porque es una realidad, hermano, es una realidad. Proponte serle fiel a Dios en tus finanzas, y va a haber mentiras, va a haber oposición, va a haber engaños, van a venir voces a ti, van a venir personas a ti que te van a decir que eso es un fraude, que eso te están engañando, que puedes hacerlo de otra manera. Muchas acechanzas del enemigo, muchas mentiras. Cualquiera que sea lo que te propongas para invertir en el reino de Dios y ser un peregrino digno de caminar en el camino de Cristo, va a traer oposición. Hay que estar conscientes de eso. Proponte hacer las cosas bien en casa, proponte a ser un hombre de Dios en tu casa, poner en orden tu sacerdocio en tu casa, y vas a ver que va a haber oposición. Como hijo, proponte honrar a tus padres, proponte buscar de Dios, y vas a ver que va a haber oposición. Solo sé consciente que es una realidad, pero sé consciente que tienes la armadura de Dios, que tienes la palabra del Señor, que tienes el escudo de la fe, que tienes que doblar tus rodillas aún más, y si las cosas arrecia la batalla, ¿qué tienes que hacer? Doblar tus rodillas una vez más, aumentar el tiempo. Si la batalla arrecia, ¿qué tienes que hacer? Orar con mayor fervor, pedir a la congregación que te abrace en oración. Por eso dice el pastor, no queremos que si tienes alguna enfermedad, alguna petición, tú puedas decirnos, mandarnos un mensaje para que te acompañemos. No estás solo, tienes a un pueblo que te apoya, el pueblo de Dios, porque eres parte del pueblo de Dios, porque tú y yo somos peregrinos y entendemos tus luchas, porque nadie más las entendió, las tentaciones de este mundo y las luchas de este mundo. Incluso nadie más sufrió la batalla más fuerte, la lucha contra este mundo, que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él entiende tu desesperación, tu dolor, no sé lo que estés atravesando, tu necesidad, Él lo entiende a la perfección. Pero no quiere que pongas tu mirada en las cosas y las soluciones que te ofrece este mundo. Pon tu mirada en Cristo, en Él, pon tu fe en Él. Entonces, hermano, voy a terminar y a cerrar con este punto, el punto número 5, yo lo puse aquí. El primero era 3 cosas con las que nos encontraremos en el camino y que hay que batallar: el mundo, la carne y el diablo. Bueno, puede ser en otro orden, pero esas 3 cosas hay que tenerlas en cuenta. 2, pues el ser conscientes que es una lucha espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Ser conscientes de que no es solamente que nos lo estemos inventando desde el púlpito para que suene bonito, sino que la palabra es muy clara en cuanto a esta lucha espiritual. Y la intención de Dios es que como peregrinos, ¿dónde vemos esta explicación? Pues en la carta del apóstol Pedro. Vamos a la carta del apóstol, primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro. Cómo él hace esas recomendaciones como peregrinos. Esta carta que les escribe el apóstol Pedro va dirigida precisamente a creyentes que se habían convertido y que habían sido expulsados y que andaban literalmente como peregrinos, siendo expulsados y vagando, vamos a decirlo así, ¿no? En las aflicciones, ¿no? Que estaban en persecución. Vamos a verlo de esta manera. Estos cristianos a los que les escribe esto que vamos a leer estaban en persecución, ¿verdad? Entonces Pedro les escribe 1 Pedro 1:17 y les dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Me siguen? Ok, vamos a leer otras citas ahí mismo en 1 Pedro capítulo 2 ahora, versículo 11. Esto para ir aterrizando y diciendo donde claramente la palabra nos dice que somos como peregrinos, apropiándonos de este principio. ¿Me siguen? Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 11: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan
contra el alma, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Hay deseos carnales, hay deseos de ser igual que los demás. Cuando estos cristianos eran expulsados de sus comunidades, andaban en persecución, que el deseo y la tentación era hacerse como los demás para no sufrir, ¿verdad? Y esa es la tentación también del creyente hoy en día como iglesia. Nuestra tentación cuando salimos, aquí todo está padre, aquí todos confesamos a Cristo, todos cantamos, todos nos exhortamos en amor. Bueno, así debería de ser, todos, todo bien. Pero cuando ya salimos a nuestro campo laboral, cuando ya salimos a la escuela, los chavos, la tentación más grande es hacernos parte de ese círculo, ¿verdad? Comportarnos como ellos, hablar como ellos, para que no nos releguen. Pero la semana pasada decía el pastor eso muy importante: tiene que haber una clara diferencia entre el Hijo de Dios, entre el cristiano y el peregrino en este mundo. Una clara diferencia. Tenemos que ser diferentes. Tenemos, dice el pastor, usted ha utilizado esta palabra, hasta raros para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vivimos bajo los principios de este mundo, porque no nos regimos bajo los objetivos de este mundo. Amén. Entonces esa es la tentación. Y Pedro les dice: os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese mismo versículo, 1 Pedro 2:11, lo voy a leer en la versión NBI. Aquí si pueden lo pueden poner en la pantalla. Dice: queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Es muy claro, ¿verdad, hermanos? Esa es una exhortación para ti y para mí hoy en día. Hermano, recuerda que como peregrino y como hijo de Dios y como verdadero cristiano, tiene que haber una clara diferencia entre tus valores. Y no hablo solamente de valores morales, sino de tu integridad como persona, como joven, como señorita, en lo que escuchas, en lo que hablas. A mí no me gusta mucho dar mi ejemplo personal, pero yo cuando estaba en la secundaria, más o menos en esa época, cuando uno es como que más tendido a ser parte del grupito, yo recuerdo que nunca intenté a veces ser como ellos y a lo mejor decir malas palabras. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor simple, pero me sentía mal conmigo mismo porque toda la vida nunca nos habían permitido en casa decir groserías, ¿no? Y eso lo veían, de hecho me identificaba muy bien porque sabían mis compañeros que yo no decía y no digo groserías. Me siento mal, me siento incómodo porque es un hábito, es algo sano que en casa se cultivó. Entonces me causa conflicto cuando hablo con algún cristiano y de repente suelta, digo cristiano entre comillas, y de repente se le sale alguna palabrota, dijera el pastor, pues así están de llenos, ¿verdad? O dicen algo en doble sentido y yo, espérame. Se supone que no somos iguales. Se supone que no debemos de reírnos de las bromas que hacen en doble sentido en el trabajo. Se supone que no debemos de ver ni seguir el mismo contenido que ellos están viendo y siguiendo, porque somos pueblo apartado para Dios. La integridad y la santidad deben de ser una cualidad del peregrino en este mundo. Sino que vamos a dar, ¿cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Me siguen? Y Pedro les está diciendo esto. 1 Pedro capítulo 1:13. 1 Pedro 1:13, ya se me fue el tiempo. Dice: por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí yo subrayé la primera parte, pero por tanto, ceñid los lomos. En la versión NBI, si me ayudas, por favor, Merari, dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. En tus propias fuerzas no podemos, hermano. Muchas veces lo hemos intentado, a lo mejor un mal hábito, dejarlo. ¿Y cuántas veces le hemos dicho: Señor, te prometo que esto ya no lo voy a hacer porque yo sé que esto no es digno de un hijo de Dios? Hablar así, ver esto, esta relación no te agrada, no sé, pensar de esta manera, actuar de esta manera, yo sé que no está bien. Pero ¿cuántas veces hemos prometido y hemos vuelto a fallar? Porque no se trata en tus propias fuerzas, se trata de la gracia de Dios sobre tu vida, del Espíritu Santo obrando y guiándote en este caminar. No intentes hacer las cosas en tus propias fuerzas, más bien dobla tus rodillas, confiesa tu pecado y dile al Señor:
que necesitas de su favor y de su gracia para caminar en este camino como peregrino y ser un digno representante del pueblo de Dios. Amén. Entonces, en palabras de Pedro les dice, pero dice 1 Pedro 1:13, por tanto le dice, ceñid los lomos, ¿verdad? Era una expresión de los judíos de abrocharse el cinturón, ajustar sus ropas, todas sus túnicas que traían. Era, cuando decían ceñid sus lomos, es prepárate, porque hay que levantarnos e irnos, porque hay que avanzar, porque viene esfuerzo, porque hay que caminar, porque hay que esforzarnos. Yo pensaba en esa palabra y a lo mejor coloquialmente en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, ¿sabes qué? Oye, que estoy batallando con esto. Oye, hermano, que te estamos, anímate, hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? Oye, no, es que hermano, la depresión, es que hermano, tenemos tantos problemas, es que hermano, si vieras cómo se han puesto las cosas. Palabras mías, yo creo, referenciando lo que dice Pedro aquí. Dice, por tanto, ceñid los lomos, y diríamos, ¿sabes qué? Fájate los pantalones. ¿Sabes qué? Sé un buen, digno representante del pueblo de Dios. Prepárate para avanzar, deja las excusas. Ciertamente tú estás atravesando por algún desierto, alguna dificultad, pero todo lo estamos haciendo o lo haremos a través de la vida. Pero ¿sabes qué? Lo que nos caracteriza y nos une es una misma fe en Cristo Jesús. Es una sola cosa, poner nuestra mirada en Cristo Jesús y nunca apartarnos de ahí. Y ya no tengo tiempo para el último punto, quizás lo sigamos el próximo domingo, pero a manera de conclusión, hermanos, a manera de conclusión, debemos preguntarnos si realmente somos peregrinos, si estamos en el camino de la vida cristiana aprendiendo cada vez más de Dios, de su grandeza y de su gloria, preparándonos para la vida eterna y para caminar con Él en sus divinos propósitos. Muchas veces, volviendo a mi analogía del turista, pensamos que venir a Cristo es como el sellarnos el pasaporte. Ya estamos del otro lado y a disfrutar que el tiempo se va a acabar. Y no es así. Hay doctrinas que creen que es así, que ya eres salvo y pues puede haber altibajos, pero al final de cuentas tienes garantizada tu salvación. Pues debemos tener temor y temblor. Y mejor poner nuestra mirada en Dios. Eso es lo más seguro. Poner nuestra mirada en Cristo. Amén. Hermano, para andar en los caminos del Señor necesitamos conocer su palabra. Para experimentar sus victorias en las pruebas necesitamos tener comunión íntima con Él. Cada día, constante. Los engaños del enemigo son muy sutiles, como lo acabamos de decir en todo este mensaje. Y uno de los más es creer lo que el mundo cree hoy en día, que solo existe este plano y que lo que se hace y se disfruta es aquí y en el ahora. Pero hay una gran verdad. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice el Señor Jesús: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Hay una eternidad. Fuimos diseñados, fuimos creados con eternidad en nuestra vida. Y es o una eternidad apartados de Dios en el infierno, como lo vimos hace 15 días, me parece, con el pastor, en ese lugar, en la historia de Lázaro y el rico, o vamos a vivir la eternidad con Cristo, con Dios, gozando de ese diseño perfecto, donde no habrá pues ya más pruebas, más luchas, sino que habrá gozo, enjuagará toda lágrima. Realmente lo importante y lo más atractivo para nosotros de ese lugar y esa promesa no tiene que ser lo que se describe muchas veces en Apocalipsis, los coros celestiales, lo cual es glorioso, la alabanza ante el trono de Dios. No tiene que ser las calles de oro, los mares de cristal. Lo más atractivo para el verdadero peregrino es que la comunión con Dios por la eternidad. Eso es lo más importante. Y hoy Dios nos da la oportunidad de que tú experimentes en oración eso. El problema es ¿cuántos les cuesta 10, 15 minutos de su vida apartar al día para estar en comunión con Dios?
y cómo pretendes disfrutar en la eternidad de esa manera. Y por último, ¿cómo vencemos estas tentaciones? ¿Cómo nos mantenemos en ese caminar? Con determinación. Así como el Señor Jesús le dijo a Satanás en esa tentación en el desierto, ¿qué le dijo? Al Señor tu Dios y a Él solo servirás y adorarás. Al Señor adorarás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él ¿qué? Solo servirás. Debemos mirar a Cristo y debemos contestar en cada tentación que nos distraiga. Mi adoración solo es para Dios y mi servicio y mi vida la pongo al servicio de Dios. Pero tiene que ser con determinación. Gracias al Señor por su palabra. El Señor Jesús dijo, ¿por qué no te pones de pie? El Señor Jesús dijo, además, que Él ha vencido a este mundo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos ahí de manera nada más de reverencia. Y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos exhortas, porque tú nos animas, porque tu palabra, Señor, nos confronta, porque tu palabra nos redarguye, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. En todo momento, Dios, podemos ver tu gracia sobre nosotros y es tu gracia la que necesitamos, Dios. Cada día, Señor, cada día necesitamos tu gracia, Señor, para caminar en este mundo. Dile, Señor, necesito más de ti, Padre. Confiamos en ti, Dios. Gracias por tu palabra, Señor.